Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Su anfitrión Eduardo Campos Hernández los saluda desde León, Guanajuato. Es mi voz, pero el relato ahora es suyo. Comenzamos. Dicen que en Hermosillo, entre calles tranquilas y casas de diseño moderno, hubo una construcción que nunca terminó de pertenecer a la ciudad. La gente la conocía como la Casa de las Mil y Una Noches. Una mansión con cúpulas árabes, ventanales de arcos y muros blancos que brillaban como espejismo en pleno desierto. Creo que estaba en la colonia Pitic. Por allá anduve hace mucho tiempo, haciendo mis prácticas en un colegio de por allá. Ricas coyotas, deliciosa carne, gente bonita. Y ahora también leyendas, un poco aterrorizantes. Regresemos a esta casa extraña. Detrás de esa aparente belleza exótica con la cual se edificaba esa casa, había una historia más oscura. Se decía que fue levantada por dinero sucio, que entre sus paredes, pues antes de terminar la casa incluso, sí terminaron bien y mal ciertas fiestas, ciertos excesos, algunos secretos que no soportaban la luz del día. Lo cierto es que un nombre se repetía en susurros como dueño de la casa: Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Con el tiempo la casa quedó vacía. El gobierno la aseguró, pero nunca la cuidó. Y como pasa con lo abandonado, los rumores crecieron. Algunos aseguraban haber visto encenderse luces así, como por inspiración demoníaca. Otros juraban escuchar pasos en las cúpulas. Lo que empezó como anécdota se volvió una leyenda. La casa siempre atrajo a los valientes, a los borrachos ingenuos, que se atrevían a cruzar o a brincar ese portón oxidado. Un grupo de jóvenes contó que una madrugada entraron para grabar un video. Querían demostrar que ahí no había nada. Reían y recorrían los salones. Quitaban el polvo por aquí y por allá, hasta que uno de ellos juró ver una silueta en el balcón principal. Un hombre alto, de bigote y traje oscuro, que los observaba en silencio. Era como si nos midiera, como si esperara que saliéramos corriendo, recordó ese joven. Y salieron. Dejaron la cámara y la mochila adentro, incapaces de regresar a recogerlas. Otro testimonio de una pareja que entró así por travesura habla de un eco extraño. Gritaron sus nombres para oír la resonancia del salón principal, y lo que regresó fue otra cosa. Una voz que repitió sus nombres, sí, pero no en su tono. Era una voz grave, cansada, como la de alguien que había hablado demasiado en vida y aún así no podía callar. Nos dicen que el Señor de los Cielos murió en una cirugía estética. Parece que los espíritus nos quieren demostrar una versión diferente de los hechos. Con el paso de los años, la versión más repetida es que el espíritu del Señor de los Cielos no descansa y deambula por esa mansión que alguna vez le perteneció.
Algunos vecinos aseguran que de noche se le escucha caminar por los corredores, arrastrando pasos lentos, pesados. Otros cuentan que una sombra alta se asoma tras las ventanas rotas, como revisando que todo siga en orden. Un vecino que vivía a 4 casas de esta mansión confesaba: yo lo vi. No era un fantasma difuso, era él. Lo reconocí por las fotos del periódico. Estaba parado en la entrada fumando. El humo flotaba a su alrededor y de repente ya no estaba. Quizá la historia más escalofriante es la del borracho que se metió buscando refugio una madrugada. Había salido de un bar no tan cercano. No quería llegar en ese estado para que lo regañara su mujer. Quería esperar y tambaleando encontró la puerta entreabierta. Pensó que adentro podía dormir un rato. Ustedes saben que en lugares tan áridos como lo es la región de Hermosillo, las madrugadas son frías en época de invierno. Se internó por un pasillo y sin darse cuenta, bajó a uno de los túneles que corrían bajo la casa. Se decía que esos pasajes conectaban con bodegas ocultas, con salidas secretas hacia otras partes de la ciudad. Nadie sabe cuánto caminó, ni en qué estado realmente estaba. Pero lo encontraron 2 días después, con los ojos muy abiertos y la piel cubierta de polvo. Ahí, en la casa. Cuando su esposa le preguntaba qué había pasado, apenas pudo balbucear. Cantaban. Abajo había voces que cantaban. Él me dijo que no debía estar ahí. Nunca volvió a ser el mismo. Sus negocios se fueron a pique, producto del abandono. Y la gente lo veía hablar solo en los centros comerciales, mirando al suelo, como si siguiera escuchando ese canto lejano. Murió años después. Quienes lo conocieron dicen que en sus últimas noches repetía: ya vienen por mí desde los túneles. Hoy la mansión ya no existe como antes. Parece que poco a poco la han ido demoliendo. Pero los vecinos juran que el terreno sigue inquieto. Algunos aseguran que aún se escuchan pasos, que de madrugada aparece la sombra de un hombre en las ruinas, o que se oyen voces que salen del suelo mismo. Y lo más inquietante, cada tanto jóvenes siguen entrando por curiosidad. Unos regresan con anécdotas nerviosas, otros prefieren no hablar de lo que vieron. Solo dicen que el aire ahí abajo pesa distinto, que las paredes respiran y que hay un susurro constante que se repite: aquí sigo. Así, la Casa de las Mil y Una Noches no es solo un recuerdo arquitectónico ni una anécdota de abandono. Es un recordatorio de que ciertos lugares no pueden borrar su estela sobrenatural tan fácil. Quizás porque fueron levantados con sangre, con secretos, con sombras, que aún reclaman esa presencia. Y aunque los muros se caigan y las cúpulas se derrumben, quizás construyan algo novedoso encima de ese terreno maldito. Siempre habrá quienes juren que en Hermosillo todavía camina el fantasma del Señor de los Cielos, esperando
la próxima alma curiosa que se atreva a cruzar sus dominios. Mi nombre es Eduardo Campos, soy su anfitrión en este podcast, Crónicas de Espanto, porque ahí donde aparece una sombra, detrás está el terror. Nos vemos la próxima semana con otro relato atemorizante. Hasta la próxima.